Siguiendo con la línea de compartir aquello que me viene a la mente, a la conciencia, y mientras leía, meditaba, oraba y estaba en un momento justamente de meditación y lectura, se me vino este versículo que cuando Jesús está entre los fariseos y dice que los fariseos le preguntan que cuándo el reino iba a hacerse presente, cuándo el reino iba a venir a la tierra. Y Jesús dice de que no esperen señales visibles, sino que ya estaba aquí entre nosotros, entre ustedes, que el reino ya estaba aquí. Y bueno, mientras leía también el libro de Alex Contreras, un grande que me regaló el libro, gracias Alex, si algún día ves este video, muchas gracias. Y hice algunas pequeñas anotaciones que quiero hacer hincapié, porque realmente me parece muy importante esto de reconocer que el reino ya está aquí. Y cuando Jesús, justamente un poco de exégesis, creo que se le dice así, cuando uno interpreta la palabra, y el aquí, yo no creo que se haya referido a un lugar geográfico, sino a un estado de presencia, a un momento presente continuo, a un eterno aquí y ahora. Y bueno, acá tengo unas pequeñas anotaciones que fui haciendo mientras justamente meditaba sobre este versículo, y que justamente esto, lo de aquí, no es un lugar, es un momento y es un estado de conciencia. Muy importante esto, hacer hincapié, que esto, lo de el reino siempre está, más está en uno poder elevar ese nivel de conciencia para traer el cielo a la tierra, que consiste en esto, en justamente traer aquello que uno considera como reino, su propósito, el mensaje que Dios preparó para cada uno de nosotros, y que podamos justamente expandirlo en la tierra y ser portadores de la palabra de Dios que habita dentro tuyo. No es algo externo, está dentro de uno, que ya vamos a ahondar mucho más en esta parte. Este concepto de reino justamente lo interpreto como una dimensión de realidad que despierta cuando la conciencia humana se conecta con la fuente. Y justamente cuando hablamos de reino, no hacemos referencia ni a lingotes, ni a palacios, ni a grandes templos, ni a un momento de la realidad donde haya prosperidad, paz, alegría, sino de justamente una percepción que uno tiene de la realidad, en un estado de presencia absoluta, donde uno se encuentra desarrollando, desempeñando, reconociendo aquellos dones, talentos, mensajes que Dios depositó en cada uno de nosotros. Sea cual fuera, sea ayudar al prójimo con tu empresa, sea compartir tus servicios para ayudar justamente al otro, porque al fin y al cabo el mundo de los negocios se trata de eso, ¿no? De poder ayudar al otro con lo que uno ha logrado interiorizar, desempeñar y crear. Entonces, bueno, siguiendo, wow, que por ahí muchos piensan, tanto la parte de religiones y demás, que esto, que el reino esté aquí, se refiere a la venida del Mesías, ¿no? A la venida de un Salvador que va a venir a rescatarte del pecado, o que va a venir a rescatarte, vaya a saber de qué, y que en un momento futuro
ese Salvador va a tomar las riendas y, bueno, llevarte a ese destino que uno piensa llegar, ¿no? Y, o sea, justamente viene Cristo, yéndonos como a la parte histórica, desde el judaísmo, luego justamente venida de Cristo y demás. Siempre estamos esperando el momento de la venida de un Mesías, que en el judaísmo era un Mesías fuerte, poderoso, que iba a derrocar al sistema romano con fuerza, con guerra y demás, que a día de hoy justamente muchos lo siguen esperando. Y luego en el cristianismo también vienen esperando esta segunda venida del Mesías y siempre depositan su fuerza, su poder en algo externo. O sea, siempre están esperando un momento futuro y anclan su mente al futuro o al pasado. Y lo importante es que es reconocer que ya Cristo habita dentro de uno. O sea, Pablo se cansó de mencionarlo en sus cartas a los corintios, a los filipenses, que Cristo ya habita dentro de uno. Entonces, ¿por qué seguir esperando esa venida del Mesías que ya está dentro de uno? Dios no gobierna desde arriba, sino desde adentro. Justamente esto de cuando uno muera, va a ir al cielo. Eso es como algo que se repite mucho en la religión, que cuando uno trascienda esta vida terrenal, va a ir al cielo. Y quiero recalcar ahora el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que sea aquí como en el cielo. Y nuevamente piensan que esta muerte se refiere a la muerte física, pero se refiere a la muerte de ese yo, a realmente matar el yo que no te deja ver y estás realmente sesgado por un velo porque pensás que te falta algo, que estás en una búsqueda continua, que esta búsqueda también reafirma insuficiencia, reafirma escasez, porque no lográs reconocer que ya tenés todo, que ya con tan solo el hecho de estar viendo este video, de estar comiendo bajo un techo, ya tenés todo lo que hoy en día requerís, y desde ese nivel de conciencia de estar como satisfecho, de estar agradecido, partir desde ahí, sí, como a formarse, a expandir tu propósito, a crear empresas, a crear fundaciones, a crear iglesias, desde ese nivel de conciencia en el cual ya reconoces esa presencia absoluta del Cristo dentro de uno. También quiero hacer mucho hincapié que esto hace un tiempo lo vengo como meditando, y ver a Jesús como un catalizador para elevar el nivel de conciencia. Y cuando vemos a Jesús como un puente para llegar al Padre, como un nivel de conciencia que nos permite, o sea, realmente Jesús vino y nos mostró el camino que se requiere, o no sé si decir se requiere, pero mostró el camino para llegar al Padre. Y esto es lo que hace un catalizador, es realmente ser una variable que te permite desvelarte, te permite despertar de esa ceguera y realmente también renacer, que acá ya da para otra reflexión de esta resurrección de Cristo, que es este despertar y volver a nacer en vida. No hace falta, no es necesario ir a otra vida,
O sea, ya esta es tu mejor reencarnación. O sea, esta ya es tu mejor momento en la vida, en toda tu vida. Esta es tu mejor vida. Aquí y ahora. O sea, esta. No se busca, se reconoce, no se espera, se activa, no viene, ya está. Si buscas algo, está justamente afirmando que no está. También, ¿qué otra cosa acá anoté? Bueno, original viene de origen y hoy en día creo que el mundo de las redes va a requerir que uno sea original, que uno sea auténtico y que uno pueda transmitir desde realmente la coherencia, congruencia, porque eso se va a sentir. Al haber tan poca barrera de entrada, de ingreso al mundo de los negocios digitales, yo creo que va a haber una sobre oferta y se van a lograr a distinguir a aquellos que sean realmente originales, que comuniquen desde su esencia, de su autenticidad. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuánto vamos? Estamos aquí en WeWork. 11 minutos, increíble. Bueno, cafecito, un poquito de música de meditación. Esta botella está genial, es de Hotmart. No sé si la ven ahí, está genial. Bueno, esto está en Lucas 17, del versículo 20 al 22. Y dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está. Algunos dicen bueno, que ya está aquí entre ustedes. Y esto de está o aquí no se refiere a un lugar, sino se refiere a un momento. Se refiere a un nivel de conciencia que hay que reafirmar, que hay que reconocer, que hay que justamente parar la búsqueda y dejar de buscar en hechos externos, o sea, algunos ven, no sé, había una época en el 2012 creo que fue, o no sé cuándo, pero esto de las trompetas y demás, no sé, o sea, cada uno tendrá su opinión, pero, o sea, dejen de querer ver. O sea, ya todo esto fue justamente creado por Dios. O sea, uno fue creado por Dios. Todos los órganos que están orquestados es una creación de Dios. O sea, ¿qué más te hace falta ver afuera para saber que Dios existe o que Dios está? Si ya con tan solo verte a uno, verte dentro mismo, o sea, verte, los órganos, cómo uno puede orquestar la mano con su mente, con lo que dice, estando en un contexto. O sea, ya todo esto es una creación de Dios. No hace falta ver ahí afuera, ir a templos, sino justamente es que da miedo ir hacia adentro, da miedo ir hacia esas inseguridades que uno tiene, da miedo traerlas a la conciencia, a todo esos miedos, prejuicios que bueno, uno fue adoptando por el contexto, el entorno, y a su vez creo que vienen como predefinidas porque son esenciales para desarrollar tu potencial en la tierra. O sea, tener estos miedos y demás, si bien gran parte, yo coincido con eso, que gran parte la sociedad y el entorno, los padres, la familia, que es como el círculo principal, impregna esos miedos en el niño, pero también hay un factor, capaz es el menor, pero que ya vienen como definido. ¿Por qué digo esto y por qué pienso esto? Porque desde ese miedo o desde esa experiencia y demás, es lo que requiere tu alma para evolucionar, para trabajar, como un caso de estudio, lo pongo acá, lo trabajo en el plano, en el juego, y desde ahí mismo justamente desarrollo el potencial y veo este miedo como un puente para justamente llegar a esa evolución de la conciencia. Entonces, bueno, comentaba esto de que
el reino está aquí y no se refiere a un lugar sino a un momento. Ver el reino como un estado de conciencia en un presente continuo, no en diferentes momentos o digamos momentos en el tiempo, sino justamente aquí y ahora, que es justamente el único momento existente. Dios no gobierna desde arriba, sino que gobierna desde adentro. Ver a Jesús como un catalizador, como alguien que vino a despertar, a renacer, a desvelar justamente todo aquello que no nos permite ver la realidad como realmente es, y que justamente vemos la realidad como somos. Si uno ve afuera insuficiencia, escasez, inseguridad, ve, no sé, miles de cosas negativas, es porque eso está dentro de uno, y cuando uno cambia el lente con el cual ve la realidad y ves la realidad como un espejo, decís, wow, la realidad es un tablero de juego que te permite experimentarte para desarrollar justamente todas tus habilidades. Reconocer dentro, justamente también parar la búsqueda, parar de ver afuera lo que necesitas, lo que ves que aún no sé, no sentís completitud. Y eso también surge porque, bueno, un poco la sociedad te lleva a eso, al consumismo, a justamente la píldora mágica que te adormece en cierta medida. Entonces es más reconocer, y desde ese reconocimiento invertir justamente en contextos adecuados que te permiten seguir evolucionando todas tus habilidades que justamente Dios te dio para, bueno, desarrollarlas y cumplir con el propósito de uno en la tierra. Y bueno, terminando justamente Cristo en nosotros, yo creo que desde ese estado de conciencia de justamente uno puede reconocer a Cristo, creo que grandes de los problemas se disuelven, que todos aquellos miedos se disuelven cuando uno logra reconocer que la conciencia de Cristo está aquí entre nosotros, y desde ahí jugar, desde ahí desenvolverse, desde ahí colaborar, desde ahí ser. Creo que va a ser una vida mucho más en paz, más congruente, y todo esto realmente me lo digo a mí. O sea, puede ser que hable como en una tercera persona, como que te diga a ti, pero en realidad me lo digo a mí. O sea, esto es más para mí que para vos. Que si te sirve, genial. Si te logra hacer como inspiración o ver otra perspectiva, o bueno, simplemente escucharme, gracias por eso. Y bueno, quiero hacer mucho más contenido como esto, de cada vez que tenga un pensamiento poder comunicarlo. Quiero mejorar justamente mi oratoria. Se vienen realmente días de mucha expresión, de mucha comunicación, de mucha conexión con líderes, y realmente la oratoria es algo que siempre quise mejorar, que estoy mejorando, que estoy evolucionando en mi dicción, en mi oratoria, en cómo articulo las palabras para justamente dar a conocer el mensaje que llegue bien al receptor, que sabemos que gran parte es el cómo se dice un mensaje y también obviamente el qué se dice, pero en esto consiste el arte de la oratoria. Así que bueno, let's go. Te amo, y reconoce a ese Cristo que está dentro de uno, y aquello que Dios ha depositado en tu corazón no es casualidad, es causalidad para que uno desarrolle todos sus talentos. O sea, es la causa necesaria para uno desempeñar todos sus talentos, disolver sus miedos,
servir al prójimo, dar, justamente compartirse, ya si uno quiere justamente llevarlo para el ámbito de las fundaciones, el ámbito educativo, el ámbito de desarrollo humano, el ámbito empresarial, el ámbito... hay miles de ámbitos. Yo realmente quiero todos. O sea, quiero tener mi institución educativa, quiero tener mis cultos, se podría decir, espirituales, o mis encuentros espirituales, eventos, salas, ir a villas, tener programas justamente que ayuden a la ascensión social, económica, en formación, porque esto bueno, capaz no termina más, pero uno es porque agradecido de que tuvo realmente todos los recursos. O sea, si bien vengo de un barrio clase baja, una villa, al lado de una villa, o sea, a una cuadra, 2 cuadras de una villa, el entorno no era el mejor, pero lo que voy, hay gente que busca oportunidades y que muchas veces no las encuentra, o se ve sobreinfoxicado de información, o sea, mucha información, o hay personas que ni siquiera la encuentran, ni siquiera tienen como ese acceso, pero que hay algo dentro suyo busca esa evolución. Y yo sé que Dios depositó esa misión de justamente a todo aquel que esté comprometido con su mensaje, que esté comprometido con su evolución, con poder trascender niveles de sociedad, que a su vez justamente viene aparejado de niveles de conciencia. Yo ser como ese medio, como ese puente, sostener la escalera a esas personas que están buscando, y poder verme como posibilidad para ese tipo de personas que justamente no tienen el acceso que yo tuve a internet. Quizás hoy en día hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene baños. Yo soy parte de una fundación que es Módulo Sanitario, que luego ahí justamente se pueden ir a donar. Son unas personas increíbles, lo de Módulo, pero justamente de eso, o sea, hay gente que realmente quiere pero no tiene las posibilidades ahora, y uno verse como ese puente facilitador, me encanta, me hace sentir lleno, en servicio, en propósito, en evolución, que justamente eso es un nivel de conciencia. Yo luego creo que hay otros niveles de conciencia con los cuales uno puede aportar y servir a la humanidad, que justamente capaz viene más en el ámbito espiritual, ¿no? Pero sí que también hay una realidad que hay que vivir, tanto para aquel que no tiene el recurso financiero, como para aquel justamente que tiene el recurso financiero, pero que luego le falta cómo articular todos esos recursos para desempeñar su negocio, como para aquel justamente de que ya desempeña su negocio y que quiere ascender o quiere reconocer su vida espiritual, y bueno, traer el cielo a la tierra. Creo que se reextendió el video, pero bueno, ahí vamos. Let's go.